Carlos Monzón fue un legendario boxeador argentino, campeón mundial de peso mediano entre 1970 y 1977 y una de las figuras más icónicas del deporte en Argentina. Monzón nació en 1942 en San Javier, provincia de Santa Fe. Desde joven se dedicó al boxeo y gracias a su talento alcanzó la cima del mundo deportivo y defendió su título mundial 14 veces y se retiró invicto en 1977. Su vida fuera del ring fue tan mediática como su carrera, con una vida llena de lujos, fiestas, mujeres y una fuerte relación con el cine y la televisión. El campeón mundial de peso mediano actuó en películas y se codeó con celebridades como Alain Delon y Susana Jiménez, con quien tuvo una relación bastante tormentosa. A pesar de su fama, Monzón tenía antecedentes de violencia. Su primera esposa, Mercedes Beatriz Pelusa García, lo había denunciado por maltratos físicos. Susana Jiménez, con quien estuvo en los años 70, también confesó haber sido víctima de agresiones por parte del boxeador. Sin embargo, quien se llevaría la peor parte sería Alicia Muñiz. El 14 de febrero de 1988, en la casa que compartía en Mar del Plata, Carlos Monzón asesinó a su pareja, la modelo uruguaya Alicia Muñiz. Tras una fuerte discusión, Monzón la golpeó brutalmente y luego la arrojó desde el balcón de un primer piso. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Monzón con heridas en el cuerpo, presuntamente autoinfligidas para simular un accidente. Sin embargo, la autopsia reveló que había sido estrangulada antes de la caída, lo que desmontó la versión de Monzón de que ella se había caído por accidente. El juicio comenzó en 1989 y se convirtió en un espectáculo mediático. Monzón fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. La condena en sí fue considerada leve para la brutalidad del crimen, pero reflejaba una época en la que la violencia de género no era tan condenada socialmente como en la actualidad. Tras varios años en prisión, Monzón obtuvo permiso para salidas laborales. En una de esas salidas, el 8 de enero de 1995, sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 1, cerca de Santa Rosa de Calchines, Santa Fe, muriendo a los 52 años de edad. El caso de Jussie Smollett, un actor y cantante estadounidense conocido por su papel en la serie Empire, se convirtió en uno de los escándalos más mediáticos y polémicos de la década del 2010. Smollett fue acusado de fabricar un ataque racista y homofóbico en 2019, lo que desencadenó una gran controversia y una batalla legal que captó la atención del público y los medios de comunicación. El 29 de enero de 2019, Jussie afirmó haber sido víctima de un ataque en Chicago alrededor de las 2 de la mañana. Según su relato, mientras caminaba por el centro de la ciudad, fue agredido por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homofóbicos. Según Smollett, los agresores le pusieron una soga alrededor del cuello y le arrojaron un líquido desconocido, supuestamente ácido o un tipo de químico. Durante el ataque le gritaron "esto es MAGA Country", refiriéndose al lema de la campaña de Donald Trump, lo que implicaba que el ataque tenía motivaciones políticas y racistas. El caso rápidamente generó conmoción, especialmente porque Smollett era una figura pública que luchaba por los derechos de la comunidad LGBT y las minorías. El informe inicial de la policía dio la vuelta al mundo y muchos lo consideraron una manifestación de violencia racial y homofóbica en los Estados Unidos. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad del relato. La policía de Chicago comenzó a investigar el incidente y rápidamente notó inconsistencias en la historia de Smollett. Algunos elementos no cuadraban con la evidencia. Las cámaras cercanas no mostraban ningún ataque a Smollett en el lugar donde se afirmaba que ocurrió. Se descubrió que los presuntos atacantes, dos hermanos nigerianos, eran conocidos de Smollett. Estos mismos habían trabajado como extras en Empire y habían entrenado con él en el gimnasio. Poco después, los hermanos admitieron posteriormente que Smollett les había pagado $3.500 para simular el ataque. Según la declaración de estos hermanos, Smollett les pidió que le agredieran para crear una historia que podría aumentar su visibilidad mediática y ayudarlo a obtener un aumento salarial en Empire. A medida que las pruebas en su contra se acumulaban, Smollett comenzó a cambiar su historia varias veces. Finalmente fue arrestado el 21 de febrero de 2019 y se le acusó de falsificación de un informe de crimen y de organizar el ataque. Smollett enfrentó 16 cargos criminales que incluían falsificación de un informe y obstrucción de la justicia.
El caso fue inicialmente desestimado en marzo de 2019 por un fiscal, quien aceptó una oferta de trabajo comunitario de 15 horas y el pago de una multa de $10.000 como parte de un acuerdo. Sin embargo, la decisión fue muy controvertida y generó una gran indignación, tanto de la policía de Chicago como de varias figuras públicas que consideraron que Smollett debía enfrentar consecuencias más severas. La controversia sobre el caso revivió cuando en febrero de 2020 un juez decidió que Smollett debía ser procesado nuevamente, y el caso fue a juicio. En diciembre de 2021, Smollett finalmente fue declarado culpable de 5 cargos de falsificación de denuncia y también fue absuelto de uno de los cargos, pero el veredicto fue un golpe muy significativo para su imagen pública. El 10 de marzo de 2022, Smollett fue condenado a 150 días de cárcel por su crimen, además de recibir 30 meses de libertad condicional y $120.000 de restitución a la ciudad de Chicago por los gastos de la investigación. A pesar de la condena, Smollett mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial. El caso de Smollett tuvo consecuencias devastadoras para su carrera. Tras el incidente, la serie decidió prescindir de su personaje y no renovó su contrato para la temporada final. Pablo Lyle es un actor mexicano reconocido por su trabajo en telenovelas y películas. Lyle pasó de ser una figura en ascenso en el mundo del entretenimiento a un convicto por homicidio involuntario. Pablo nació en 1986 en Mazatlán, México. Se hizo famoso por sus papeles en telenovelas como La sombra del pasado y Mi adorable maldición, además de participar en producciones de cine. Antes del incidente que cambió su vida, él mismo tenía tanto una prometedora carrera en Hollywood como en la televisión mexicana. El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle viajaba en un automóvil con su cuñado y su familia en Miami. Mientras se dirigían al aeropuerto, su cuñado realizó una maniobra brusca en la autopista, lo que provocó una confrontación con Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años de origen cubano. Hernández, visiblemente molesto, se bajó de su auto en un semáforo en rojo y se acercó al vehículo de Lyle. En ese momento, el actor salió del auto y golpeó a Hernández en la cara, haciéndolo caer al suelo. El hombre quedó inconsciente y Lyle huyó del lugar. Lamentablemente para Juan Ricardo Hernández, sufrió una fractura de cráneo y fue hospitalizado en estado crítico. 4 días después, él mismo falleció debido a un traumatismo cráneoencefálico severo. En cuanto a Lyle, este fue arrestado el mismo día del altercado, pero inicialmente solo se le imputaron cargos menores y fue liberado tras pagar una fianza de $5.000. Sin embargo, cuando Hernández murió, la fiscalía cambió la acusación a homicidio involuntario. Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, el juez sentenció a Pablo Lyle a 5 años de prisión y a 8 años de libertad condicional. Además de esto, se le ordenó realizar 100 horas de servicio comunitario y tomar clases de control de la ira. El caso de Pablo Lyle generó opiniones divididas, mientras algunos defendieron al actor argumentando que solo reaccionó a una situación de estrés, otros lo vieron como un acto de violencia injustificada. João Teixeira de Faria, más conocido como João de Deus, fue un célebre médium y curandero espiritual brasileño que alcanzó fama mundial por supuestamente realizar cirugías espirituales con la ayuda de entidades sobrenaturales. Sin embargo, su reputación se derrumbó en 2018 cuando cientos de mujeres lo denunciaron por abuso sexual, revelando uno de los mayores escándalos de violencia sexual en Brasil. Durante décadas, João atrajo a miles de personas de todo el mundo, incluidos políticos, celebridades y hasta la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, quien lo entrevistó en 2012, dándole aún más notoriedad internacional. Joe afirmaba que podía canalizar espíritus de médicos fallecidos para curar toda clase de enfermedades, desde dolores crónicos hasta el cáncer. Muchos de sus procedimientos incluían cirugías espirituales, donde él mismo realizaba cortes en la piel sin anestesia o simplemente pasaba sus manos sobre el cuerpo de los pacientes. Sin embargo, detrás de esta imagen de sanador milagroso se escondía un depredador sexual en serie. En diciembre de 2018, el programa de televisión brasileño Conversa con Bial emitió un reportaje en el que 10 mujeres denunciaban que João de Deus las había abusado sexualmente durante las sesiones de curación. A partir de ese momento, más de 300 mujeres de Brasil, Estados Unidos, Alemania, Holanda y otros países se presentaron ante la justicia con testimonios similares, acusándolo de haberlas tocado mientras estaban en situaciones vulnerables. En cuanto a su modus operandi,
Candy, las víctimas relataron que João de Deus les pedía encuentros privados en su oficina después de las sesiones públicas. Una vez allí, con el pretexto de canalizar energías o extraer el mal de sus cuerpos, João abusaba de ellas. Cabe destacar que algunas de las denunciantes eran menores de edad cuando ocurrieron todos estos hechos. Los testimonios revelaron un patrón sistemático de abusos que se extendió por décadas. Algunas mujeres que se resistieron a sus avances dijeron que recibieron amenazas o incluso que fueron humilladas públicamente. Después de la avalancha de denuncias, João de Deus se entregó a la policía el 16 de diciembre de 2018. João enfrentó múltiples cargos incluyendo abuso sexual, violación y posesión ilegal de armas. Desde su arresto, João de Deus ha sido condenado en varios juicios por distintos delitos. Hasta ahora acumula penas que suman más de 60 años en prisión. Además, enfrenta a otras investigaciones en curso, por lo que su pena podría aumentar. El caso de João de Deus sacudió a Brasil y al mundo entero, especialmente porque muchas personas seguían creyendo en sus supuestos poderes curativos. Su caída dejó a miles de seguidores desconcertados y puso en evidencia la facilidad con la que falsos líderes espirituales pueden abusar de su poder para manipular a personas vulnerables. Robert Blake es un reconocido actor que comenzó su carrera como actor infantil en los años 30 y 40, destacando en la serie Our Gang o Los Pequeños Traviesos en Latinoamérica. Más tarde ganó reconocimiento por su papel en la película In Cold Blood de 1967 y también como protagonista de la serie de los años 70 Baretta, por la cual ganó un premio Emmy. A pesar de su éxito en la pantalla, su vida personal estuvo marcada por problemas, conflictos y relaciones turbulentas, especialmente con su esposa Bonnie Lee Buckley. Bonnie tenía un historial de relaciones con hombres ricos y famosos. Ella se dedicaba a estafar hombres mayores con dinero y tenía antecedentes de fraude. Mantuvo relaciones con varias celebridades, incluido el cantante Jerry Lee Lewis. Cuando Bonnie conoció a Robert en 1999, iniciaron una relación que rápidamente resultó en un embarazo. Sin embargo, Bonnie en ese momento también tuvo encuentros con Christian Brando, el hijo de Marlon Brando, y no estaba claro quién era el padre del bebé. Tras una prueba de ADN, se confirmó que la niña era hija de Blake. A regañadientes, Blake accedió a casarse con Bonnie en noviembre del año 2000, aunque su relación siempre fue distante y conflictiva. Todo esto escaló hasta tal punto que el 4 de mayo de 2001, Bonnie fue asesinada a tiros en el asiento de pasajeros del auto de Blake. Según la versión de Blake, después de cenar en un restaurante, él dejó a Bonnie en el auto y regresó al local porque había olvidado su pistola. Y al volver al auto, este la encontró muerta con 2 disparos en la cabeza. Inicialmente no había suficientes pruebas para el arresto, pero la policía siguió investigando y descubrieron que Blake había intentado de contratar a 2 exdobles de cine para matar a Bonnie. Estos testigos afirmaron que Blake les habría ofrecido dinero para asesinarla, pero ellos se negaron. En abril de 2002, casi un año después del crimen, Blake fue arrestado y acusado de homicidio. Los fiscales argumentaron que Blake había planeado el asesinato para deshacerse de Bonnie y así quedarse con la custodia de su hija. El juicio comenzó en diciembre del 2004 y fue ampliamente cubierto por los medios, comparándose con el caso de O.J. Simpson. Los abogados de Blake alegaron que no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato. Aunque los testigos dijeron que intentó contratar sicarios, no había evidencia de que él hubiera ejecutado el crimen. Además, el arma homicida, una pistola semiautomática encontrada en un contenedor de basura cerca del lugar del crimen, no tenía huellas de Blake ni pruebas que lo incriminaran directamente. Finalmente, en un juicio civil por homicidio culposo, fue hallado responsable de la muerte de Bonnie y condenado a pagar $30 millones a la familia de la víctima, cantidad que más tarde fue reducida a 15 millones. Si bien es cierto que Blake obtuvo su libertad, él mismo se tuvo que enfrentar a la ruina económica. En 2010 se declaró en bancarrota alegando que no podía pagar la indemnización. Luego del juicio, Robert Blake prácticamente desapareció de la vida pública. Afirmó en entrevistas que había perdido todo y vivía aislado.
En 2023, a los 89 años, falleció debido a una enfermedad cardíaca. Su muerte reavivó la controversia sobre su caso, con algunos creyendo en su inocencia y otros convencidos de que se salió con la suya. El caso de Robert Blake sigue siendo uno de los casos más polémicos de Hollywood. Aunque fue absuelto en el juicio penal, el juicio civil lo declaró responsable, dejando el caso en una especie de zona gris legal. Hasta su muerte, Blake mantuvo su inocencia, pero el misterio sobre quién realmente mató a Bonnie Lee Buckley sigue sin tener un cierre concreto. Mark Salling fue un actor y músico estadounidense conocido principalmente por su papel como Noah en la exitosa serie musical Glee. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando en 2015 fue arrestado por posesión de pornografía infantil, un delito que destruyó su carrera y lo llevó a un trágico final en 2018. Fuera de la actuación, Mark también tenía una carrera musical y lanzó varios proyectos independientes. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por problemas legales y emocionales. El 29 de diciembre de 2015, Salling fue arrestado en su casa de Los Ángeles después de que la policía recibiera un aviso de una exnovia. Durante el operativo, las autoridades encontraron más de 50.000 imágenes y videos de pornografía infantil en su computadora y otros dispositivos electrónicos. El material incluía contenido explícito de niños de hasta 5 años, lo que llevó a una acusación seria y un caso legal de alto perfil. En mayo de 2016, Salling fue formalmente acusado de posesión de pornografía infantil y enfrentaba una pena de hasta 20 años de prisión. En 2017 llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable a cambio de una reducción de su sentencia. Como parte del acuerdo, se esperaba que recibiera entre 4 y 7 años de prisión, además de estar obligado a registrarse como delincuente sexual y participar en programas de rehabilitación. Sin embargo, antes de su sentencia programada para marzo de 2018, Salling mostraba signos de una depresión severa. En agosto de 2017 intentó cortando las venas, pero un amigo lo descubrió a tiempo y fue hospitalizado. Posteriormente, el 30 de enero de 2018, a los 35 años, Mark Salling fue encontrado muerto por ahorcamiento en un área remota de California. Muchos de sus compañeros de Glee evitaron hacer comentarios públicos sobre su muerte. El único que publicó algo al respecto fue Matthew Morrison, el cual subió una foto con Salling y Cory Matthew, otro actor de Glee fallecido en 2013. La misma estaba subida en Instagram con el emoji de ángel, lo que generó polémica por la gravedad de los delitos de Mark. Tim Davis, uno de los productores musicales de Glee, también reconoció que Mark era un hombre roto y expresó su pesar tanto por su muerte como por el daño que causó a las víctimas. En cuanto a la familia de Mark, esta no hizo declaraciones extensas, pero se dijo que estaban devastados. Algunos seguidores de Glee lamentaron su pérdida, mientras que otros recordaron la gravedad de sus delitos y señalaron que su suicidio evitó que enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Sid Vicious, bajista de Sex Pistols, se convirtió en una de las figuras más icónicas del punk, tanto por su estilo provocador como por su vida autodestructiva. Sin embargo, su historia no es solo una de rebeldía y música, sino también una de crimen y tragedia. Sid Vicious, cuyo verdadero nombre era John Simon Ritchie, nació en 1957 en Londres. Su vida estuvo marcada por el abandono, la pobreza y la falta de estabilidad familiar. Desde joven adoptó una actitud violenta y rebelde, lo que lo llevó a encajar perfectamente en el naciente movimiento punk. En 1977 se unió a la banda Sex Pistols como bajista. Su imagen de chico malo, su actitud agresiva y su relación tóxica con Nancy Spungen lo convirtieron en una leyenda del punk. Nancy era una joven estadounidense con antecedentes de problemas mentales y adicción a las drogas. Se mudó a Londres en 1977 y rápidamente se convirtió en la novia y compañera de excesos de Sid Vicious. Su relación fue extremadamente caótica, llena de peleas, codependencia y abuso de heroína. Tanto los amigos de Sid como los miembros de Sex Pistols los describían como una pareja destructiva, incapaz de separarse a pesar de sus constantes conflictos. Cuando los Sex Pistols se separaron en 1978, Sid y Nancy se mudaron a Nueva York y se instalaron en el infame Chelsea Hotel, conocido por albergar artistas, drogadictos
y personajes de la contracultura. Tiempo después, el 12 de octubre de ese mismo año, Nancy fue encontrada muerta en la habitación 100 del Chelsea Hotel, con una puñalada en el abdomen. La misma fue encontrada en el baño con un charco de sangre a su alrededor y el mismo Sid Vicious estaba presente en la habitación, desorientado y bajo los efectos de las drogas. Cuando el mismo fue interrogado, Sid Vicious dio respuestas inconsistentes. En un principio dijo que no recordaba nada, pero luego afirmó que él había apuñalado a Nancy accidentalmente. Posteriormente, Sid Vicious fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado. Sin embargo, su estado físico y mental estaba tan deteriorado que muchos dudaban de su capacidad para haber cometido el asesinato con plena intención. Días después, fue liberado bajo fianza gracias a su sello discográfico, pero su consumo de drogas empeoró. Poco después, en diciembre de 1978, fue arrestado nuevamente por agredir con una botella a Todd Smith, hermano de la cantante Patti Smith. Esto fue suficiente para un nuevo encarcelamiento, donde fue sometido a un tratamiento de desintoxicación. Finalmente, el 2 de febrero de 1979, un día después de ser liberado, Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína en la casa de su madre en Nueva York. Se dice que la heroína que consumió era demasiado pura y que su madre podría haberle suministrado una dosis letal para evitar que volviera a la cárcel. Aunque también se encontró una supuesta nota de suicidio en la que Sid hablaba de querer reunirse con Nancy. La muerte de Sid Vicious a los 21 años de edad puso fin al caso legal, ya que nunca llegó a juicio por el asesinato de Nancy. Vince Neil, el icónico vocalista de Mötley Crüe, es conocido por su vida de excesos, fiestas salvajes y controversias. Sin embargo, su historia también está marcada por un suceso, el accidente de auto en 1984 que resultó en la muerte de su amigo Nicholas Russell Dingley, baterista de Hanoi Rocks. En diciembre de 1984, Hanoi Rocks estaba de gira por Estados Unidos y en Los Ángeles se encontraron con Mötley Crüe. En ese momento, Vince Neil invitó a los miembros de Hanoi Rocks a su casa para una fiesta llena de alcohol y drogas. En algún momento de la tarde, Vince Neil y Russell decidieron salir a comprar más alcohol. A pesar de estar visiblemente intoxicado, Neil insistió en manejar su auto. Mientras Vince conducía a gran velocidad por las calles de Redondo Beach, perdió el control del auto y chocó de frente contra otro vehículo. Russell, desafortunadamente, sufrió heridas graves en la cabeza y murió poco después en el hospital. En cuanto a la pareja que iba en el otro automóvil, quedaron con lesiones graves y secuelas de por vida. La policía llegó rápidamente al lugar y arrestó a Vince Neil, que tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.17, más del doble del límite legal. Neil fue acusado de homicidio vehicular involuntario y conducción bajo los efectos del alcohol. A pesar de la gravedad del caso, recibió una sentencia relativamente leve, 30 días de cárcel, de los cuales cumplió solo 15, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y pagar $2,6 millones a las víctimas del otro auto. Esta sentencia generó varias críticas, ya que muchos consideraban que no era un castigo justo por la muerte de Russell. Después del accidente, Neil entró en una profunda depresión y fue expulsado temporalmente de la banda en 1992 debido a su comportamiento errático. Sin embargo, con el tiempo regresó a la banda y continuó su carrera. En las entrevistas, Neil ha reconocido su arrepentimiento, pero también ha sido criticado por seguir involucrado en problemas relacionados con el alcohol. Phil Spector fue un legendario productor musical, creador de la innovadora técnica Wall of Sound y responsable de producir éxitos para artistas como la banda de The Beatles y Tina Turner. Sin embargo, su vida y carrera quedaron marcadas por un crimen que conmocionó a la industria musical. Estoy hablando del asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003. Lana era una actriz de Hollywood que tuvo papeles en películas de los años 80 como Barbarian Queen. Sin embargo, a los 40 años su carrera estaba en declive y trabajaba como anfitriona en House of Blues, un club nocturno de Los Ángeles. La noche del 2 de febrero de 2003, Phil visitó el club nocturno y conoció a Lana, quien trabajaba en la entrada VIP. Spector invitó a Clarkson a una mansión en California y ella aceptó. Horas después, aproximadamente a las 5 de la mañana del 3 de febrero, la policía recibió una llamada desde la mansión de Spector. Desafortunadamente, Lana Clarkson fue encontrada muerta en el vestíbulo
vestíbulo de la mansión, con una herida de bala en la boca. Spector tenía las manos manchadas de sangre y su chofer, quien estaba afuera esperando en el auto, declaró que Spector salió de la casa y le dijo: "Creo que maté a alguien". Cuando la policía lo interrogó, Spector dio versiones bastante contradictorias. En un principio sugirió que Lana se había disparado a sí misma accidentalmente. Su defensa argumentó que Lana Clarkson estaba deprimida debido a su carrera fallida y que el disparo fue un suicidio. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de que Spector tenía un historial de comportamiento violento con las mujeres, incluyendo amenazas con armas de fuego. Al final hubo dos juicios. El primero, en el año 2007, se presentó evidencia de que Phil Spector había amenazado con armas a varias mujeres en el pasado cuando intentaban irse de su casa. El jurado no logró llegar a un veredicto unánime, por lo que el juicio fue declarado nulo. En el segundo juicio, que fue en el año 2009, la fiscalía reforzó su caso, presentando testimonios de 5 mujeres que habían sido amenazadas por Spector con una pistola. Posteriormente se demostró que la posición del cuerpo de Clarkson y las pruebas de balística no coincidían con un suicidio. Luego de esto, el jurado encontró a Spector culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 19 años de prisión. Phil terminó pasando sus últimos años encerrado y en 2021, a los 81 años de edad, murió en un hospital por complicaciones relacionadas con el COVID.